Muy buenas noches, Muito boa noite, amables hermanos y amigos amados irmãos e amigos presentes presentes y los que están a través de internet e os que estão através da internet o a través del satélite ou através do Amazonas. satélite Amazonas. Es una bendición y privilegio grande estar con ustedes É uma en esta bênção ocasión, e grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, en donde se están cumpliendo 34 años em que está se cumprindo 34 anos desde el 1974 desde 1974 hasta hoy, até hoje, febrero 29 29 de fevereiro del 2008. de 2008. Fue en una noche como hoy, Foi uma noite como o hoje, como esta, ou como esta, que se abrió completamente la edad de la piedra a angular era da pedra angular, con el mensaje, com a mensagem la posición de la novia en el cuerpo de Cristo. do corpo de Cristo. Y fue un viernes, amanecer el sábado Amanhecendo no sábado también. também. Así es que para todos allá en Puerto Rico, Assim que para todos lá em Porto Rico, que Dios los bendiga grandemente Deus os abençoe grandemente, y los fortalezca a todos. fortaleça a todos. Muchos de ustedes estuvieron en esa noche Muitos de vocês estiveram nessa noite del 74 de 74, en Ponce, Puerto Rico, em Ponce, Porto Rico, en aquel teatro que teníamos, teatro que tínhamos, y disfrutamos mucho esa noche. muito nessa noite. Allí estuvo el reverendo Adalberto Pérez, Aí esteve o reverendo Adalberto Pérez, que fue el que me introdujo que foi quem me introduziu en esa noche, naquela noite, como lo ha hecho también el doctor Salomón Cuña como fez en esta ocasión. o Dr. Salomão Cunha nesta ocasião. Mis saludos para ti, Adalberto, Minhas saudações para ti, Adalberto, y mis felicitaciones e minhas por mantenerte firme felicitações por manter-te firme en el mensaje na mensagem del tiempo final, do tempo final, en la edad de la piedra angular. da pedra angular. Mis saludos a todos los ministros A todos os ministros que recibieron esa palabra que receberam essa palavra y han estado trabajando e estiveram arduamente arduamente en la etapa de la edad de la piedra angular, da era da pedra angular, en el recogimiento no recolhimento de los hijos e hijas de dos Dios filhos e filhas de Deus del tiempo final do tempo final y compartiendo e compartilhando con todas las personas todas as pessoas el mensaje a mensagem del tiempo final. do tempo final. 34 años 34 anos se han pasado volando passou voando y yo he pasado volando e muchos de esos años y yo he pasado volando en avión voando em muitos desses anos de avião de un país a otro, de um país a outro, llevando el mensaje levando mensagem correspondiente a la etapa de la edad de la piedra angular, lo cual ha sido un privilegio muy grande o que foi privilégio muito que Dios me ha dado Deus me concedeu en este tiempo final. neste tempo final. Para esta ocasión Para esta ocasião, desearía desejaria que ya se haya completado que já tivesse sido completado el grupo de la edad de la piedra angular, o grupo da era da pedra angular, porque con ese grupo porque com esse grupo se completará la iglesia del Señor a Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Estamos en el tiempo en que el cristianismo Estamos no tempo em que o cristianismo, ha llegado a la etapa de la edad de la piedra angular pedra angular, en el cuerpo místico del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. En la escalera que vio Jacob, Na escada que Jacó vio ángeles de Dios viu anjos de Deus que subían que subiam y bajaban por esa escalera. e desciam por essa escada.
Si subían, Se subiam, vamos a ver, vamos ver, eso está en el capítulo 28 isso está no capítulo del 28 Génesis. de Gênesis. Si subían, Se subiam, es porque habían bajado primero. é porque haviam descido primeiro. Vamos a leer ese pasaje. Capítulo 29, verso 29, 10 en adelante dice: 10 em diante. Salió pues Jacob de Beerseba Partiu, pois, Jacó de Berseba y fue a Aram. e foi a Arã. Y llegó a un cierto lugar Chegou y ao durmió lugar allí, onde passou a noite, porque ya el sol se había puesto. porque já o sol era posto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar para Y, dormir. y soñó, y soñó. E sonhou. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra E eis uma escada posta na terra, y su extremo tocaba en el cielo. cujo topo tocava nos céus. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, E eis el cual que o dijo: Senhor estava em cima dela. E disse: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Eu sou Deus, o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Esta terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, E a tua descendência será como o pó da terra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. Y volveré a traerte a esta tierra, E te farei tornar a esta terra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Acordando, pois, Jacó de seu sonho, disse: Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Y tuvo miedo y dijo: E temeu e disse: Cuán terrible es este lugar. Quão terrível é este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra. y nos permita entenderla. Permita entendê-la. El templo de Dios en la tierra, O templo de Deus na terra. la casa de Dios A casa de Deus en la tierra. na terra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A gentileza. La casa de Dios, A casa de Deus. el templo de O Dios. templo de Deus. Y ahora E agora, Jacob dice Jacó disse que aquel lugar que aquele lugar que él llamó Betel, ele chamou Betel. por cuanto Betel significa Quando Betel significa casa de Dios, casa de Deus. fue el lugar Foi o lugar donde estaba la escalera onde estava a escada y donde los ángeles bajaban y os subían. anjos desciam e subiam. Es la casa de É Dios, a casa de Deus, el lugar o lugar de contacto con el de cielo, contato com o céu, con Dios. com Deus. Allá en el Antiguo Testamento No Testamento, tenemos el tabernáculo que construyó Moisés. Moisés construiu Este vino a ser casa de Dios. e veio a ser casa Dios de habitaba en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto, Deus, do pacto, sobre el propiciatorio, sobre o propiciatório, en medio de los no querubines. meio dos dois querubins.
Luego, allá en el templo que construyó Salomón, do templo que Salomão construiu, en la forma en que entró al tabernáculo, da forma que cuando fue dedicado a Dios, ao tabernáculo, quando foi dedicado a Deus, también entró al templo que construyó Salomón, entrou ao templo que Salomão cuando construiu, fue terminado foi como y fue ofrecido a Dios, oferecido, dedicado a Dios. dedicado a Deus. Dios entró Deus entrou en la misma columna de fuego e a mesma coluna de fogo y habitó sobre el propiciatorio, habitou sobre o propiciatório, que es la tapa del arca del pacto. arca do pacto. Y desde allí E desde ali se manifestaba se manifestava al sumo sacerdote, ao sumo sacerdote, como lo hacía en el tiempo de Moisés. como fazia no tempo de Se manifestaba a Moisés, estava Moisés, y Aarón en algunas ocasiones estaba con Moisés. Arão em algumas ocasiões estava com Moisés. Y de allí venía la voz de Dios, Vinha el mensaje de Dios a mensagem de Deus para el pueblo. para o povo, Dios le daba órdenes a Moisés dava ordens a Moisés desde ese lugar. desde esse lugar. Moisés entraba y hablaba con Dios. Entrava e falava com Deus. Y en una de las ocasiones, Em uma das ocasiões, él, al entrar, ele, ao entrar, ven ustedes, vejam bem isso, él siempre entraba ele sempre entrava y luego cuando salía, e depois, quando saía, cubría su rostro cobria o seu rosto para salir, para sair, porque él cuando bajó porque ele, quando desceu del monte do monte Sinaí, Sinai, su rostro resplandecía. seu rosto resplandecia. Y de ahí en adelante E daí em diante se colocaba un velo se colocava véu para que el pueblo no viera esa gloria para que o povo que tenía su rostro. tinha em seu rosto. Era la gloria de Dios. Era a glória de Deus. Ahora encontramos Agora, podemos ver que el templo que o templo, o casa de Dios a casa de Deus, es el lugar é o lugar donde Dios mora. onde Deus habita. Así como estuvo en el Sinaí, Assim como esteve no Sinai, que es tipo y figura que é tipo e figura de la iglesia da igreja, también, também, y también del pueblo hebreo. também do povo hebreu, Allí fue donde Dios le dio la ley foi onde Deus deu a lei al pueblo de ao Dios. povo de Deus. Y ahora E agora, allí fue dado el pacto para el pueblo ali foi dado um pacto para o povo, y el pueblo entró en ese entrou pacto con nesse Dios. pacto com Deus. Ahora la escritura nos habla A Escritura nos fala de un nuevo pacto de um novo pacto que Dios daría que Deus daria a su pueblo. ao seu povo. El día de Pentecostés No dia de Pentecostes, se abrió ese ciclo se abriu esse ciclo correspondiente al Nuevo ao Testamento Novo Testamento. y allí E aí vino la palabra de Dios veio a palavra de Deus para el pueblo para o povo. y se abrió la dispensación de la Se gracia, abriu a dispensação da graça, así como se había abierto la dispensación de la ley se abriu a en el tiempo de Moisés, allá en el monte Sinaí. monte Sinai. Ahora el día de Pentecostés No dia de Pentecostes, baja Dios Deus, en Espíritu Santo Espírito Santo, y bautiza e batiza 120 personas 120 pessoas con Espíritu Santo y fuego Espírito Santo y produce así el nuevo nacimiento e um novo nascimento de esas personas. dessas pessoas. Y luego San Pedro, predicando el día de Pentecostés, Chegando no dia de Pentecostes, trae la palabra traz a palavra de un nuevo pacto de um novo pacto de Dios de Deus para el pueblo, para o povo, en el cual entrarían ao qual entrariam todos los escritos en el cielo, os escritos en el libro de la vida del Cordero, do Cordeiro, los cuales vendrían a formar la iglesia viriam formar del Señor Jesucristo o Senhor Jesus Cristo, bajo un nuevo pacto. sob um novo pacto. Y ahora E agora, veamos algunas palabras habladas por Jesús. algumas
Él dijo en una ocasión, en el capítulo 2 em uma ocasião de San Juan, 2 de São João, destruyan este templo destruam este templo, y en 3 días yo lo e em levantaré. 3 dias o levantarei. Él estaba frente al templo de Jerusalén. Frente ao templo de Jerusalém. Le dicen, E lhe disse: en 46 años fue construido este templo. Este templo foi construído. Y tú dices que lo destruyamos Dizes que o destruamos. y en 3 días tú lo levantarás. Em 3 dias o levantarás. Vamos a ver cómo dice, Vamos ver como diz, para que tengan la cita clara. para que tenha uma citação clara. San Juan capítulo 2, São João capítulo 2. verso 18 en adelante dice, los judíos respondieron y le dijeron, Responderam, pois, os judeus: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Que sinal nos mostras para fazeres isto? Respondió Jesús y les dijo, Jesus respondeu e disse-lhes: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Dijeron luego los judíos, Disseram, pois, os judeus: en 46 años fue edificado este templo, Em 46 anos foi edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. e tu o levantarás em 3 dias. Mas él hablaba del templo de su Mas cuerpo. ele falava do templo do seu corpo. El ser humano O ser humano es un templo é templo para Dios habitar para Deus habitar en Espíritu Santo. em Espírito Santo. El ser humano O ser humano tiene atrio, que es el cuerpo físico, que é o corpo físico, tiene lugar santo, que es santo, el que Espíritu, é o Espírito, y tiene lugar santísimo, e tem lugar que es el alma. que é a alma. El lugar principal del ser humano es el alma, O principal lugar do ser humano é a alma, y es el lugar e é o lugar del trono de Dios trono en el ser humano. do ser humano. Y ahora E agora podemos ver que Jesucristo podemos ver que Jesus Cristo es el templo humano de Dios, é o templo humano de en el cual Dios habitó en toda su plenitud. habitou toda a sua plenitude. Luego encontramos Depois encontramos que Jesús decía, que Jesus dizia: el Padre que mora en mí, O Pai que mora em mim, Él hace las Ele obras. faz as obras. San Juan capítulo 10, Capítulo 10, eso es del verso 6 al 14. do 6 ao 14. Vamos a leerlo también. Vamos ler também. Capítulo 14, Capítulo 14. Jesús le dijo, Jesus disse-lhes: yo soy el camino, la verdad y la vida. O caminho, a verdade e a vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pai, senão por mim. La única forma de llegar a Dios A única forma de se chegar a Deus es a través de Jesucristo, é através de Jesus, conforme estas palabras. conforme essas palavras. No hay otra forma, Não há outra forma, sea religiosa, seja religiosa, científica o política, ou política, que sea el camino que seja o caminho para llegar a Dios. para chegar a Deus. Hay solamente un camino, Somente há um caminho, y ese es Jesucristo. e esse é Jesus Cristo. Dice, si me conocieseis, también mi Padre conoceríais. Se me conhecesseis, meu Pai também conheceríeis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. E agora me conheceis e habéis visto. Esto es porque Dios estaba en Cristo Isto é porque Deus estava em Cristo para reconciliar al mundo con Él, para reconciliar al ser humano con o Dios. ser humano com Deus. Sigue diciendo, Segue dizendo, Felipe le dijo, Felipe disse: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Mostra-nos o Pai, o que nos basta. O sea, Ou seja, que Felipe que
que Felipe quería que el Padre se saliera de Jesús queria que o Pai saísse de Jesus y Jesús le dijera: e Jesus lhe dissesse, este es el Padre este é o Pai que mora en mí que mora em mim y ha salido de mí e saiu de mim para que ustedes lo vean. para que você o veja. Es como decirle a usted: É como dizer a você, usted que es alma viviente, você que é alma vivente, sálgase del cuerpo saia do corpo para yo ver su alma. para eu ver a sua alma. Eso no puede ser. Isso não é possível. Solamente ocurre Somente ocorre cuando la persona muere. quando a pessoa morre. Y nadie quiere morir antes de E tiempo, ninguém quer morrer antes do tempo, ni complacer a otra persona. Ahora sigue diciendo la escritura: Agora, segue dizendo a Escritura, Jesús le dijo: Jesus disse, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. El que me ha visto a mí, no, Quem me vê a mim, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. quem me vê a mí, vê o Pai. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? E como dizes tu, mostra-nos, Pai. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, As palavras que vos digo, não as digo de mim, sino que el Padre que mora en mí, mas o Pai que está em mim, Él hace las ele obras. faz as obras. El cuerpo de cada uno de O ustedes corpo de cada um de vocês no habla de sí mismo. não fala de si mesmo. Es usted que está dentro de ese cuerpo Você que está dentro desse corpo, el que habla a través de ese cuerpo. fala através desse corpo. Por esa causa, Por essa razão, cuando la persona sale del cuerpo, sai do corpo ya lo llevan a la funeraria e já o levam para a funerária. y usted puede decirle: Você pode dizer, ¿cómo te llamas? como te chamas? Y ni contesta, E nem responde. porque el que hablaba Porque o que a fala través de ese cuerpo através desse corpo, era el que estaba dentro de esse cuerpo, quem estava dentro desse corpo, que es usted, que é você, alma viviente, alma vivente, con un espíritu com o espírito, o cuerpo espiritual. ou corpo espiritual. Y luego la persona Depois a pessoa, quedó sin el cuerpo físico, com o seu corpo físico, pero quedó con el cuerpo espiritual ou com o corpo espiritual, para estar viviendo en otra dimensión, em outra dimensão. la dimensión A dimensão de donde sea de onde seja el espíritu o espírito que tiene ese cuerpo. que tem esse corpo. Si es de la quinta dimensión, Se é da quinta dimensão, va a vivir a la quinta dimensión viverá na quinta dimensão. porque no recibió a Cristo Não aceitou como Salvador. como Salvador. Si es un creyente en Cristo nacido de nuevo, De Cristo nascido de novo, va a la sexta dimensión, que es el paraíso, que é o paraíso, porque recibió porque aceitou el Espíritu de Cristo, o Espírito de Cristo, y el Espíritu de Cristo o Espírito de Cristo es del cielo, no céu, de la sexta dimensión, da sexta dimensão del do paraíso. paraíso, Pero el que no recibe a Cristo, mas quem não aceitou, pues no recibe el Espíritu não recebeu o Espírito de esa sexta dimensión, dessa sexta dimensão, de esa dimensión de Cristo. dimensão de Cristo, Eso es un cuerpo angelical. angelical. Y esos son los ángeles E assim são os anjos en el Nuevo Testamento do Novo Testamento, que suben y bajan sobem e por esa escalera por essa escada que está en la casa de Dios. que está na casa de Deus. La casa de Dios, A casa de Deus, la Betel a Betel, actual o actualizada, ou atualizada, es la iglesia del Señor é a Jesucristo. igreja do Senhor. Y ahí es donde está Cristo, E aí é onde Cristo está, como la escalera, como a escada, que es el camino que é o caminho que lleva al cielo que leva aos a todos los que suben por ella. que sobem por ela. Y por cuanto Cristo y su iglesia Cristo se hacen uno, se fazer isso, porque Cristo es el esposo Cristo y su iglesia es su esposa novia, a igreja é sua esposa noiva. por lo tanto, Portanto, en la iglesia na igreja está Cristo está Cristo, como la escalera que llega al cielo, que se chega ao céu.
Y por consiguiente, consequentemente, la iglesia a igreja pasa por esas etapas, passa por essas etapas, subiendo por esa escalera, por essa escada, cada cual en su edad. qual em sua era. Pero cuando se llega Mas quando se chega al final de la escalera, ao final da escada, en la parte alta de la escalera, parte alta da escada, allí está Dios, ali está Deus hablándole a Jacob. falando a Jacob. Y es en la parte alta de la escalera, Essa parte alta da escada, que es la edad de la piedra angular, a era en el cuerpo mixto de Cristo, de Cristo, donde Dios le hablará onde Deus falará a Israel. a Israel. Por eso cuando el mensajero de la séptima edad de la iglesia, Na sétima el reverendo William Branham, quiso ir a Israel, era a Israel, le fue dicho, lhe foi dito, no vayas, não vá, no es el tiempo. não há tempo. Y ahora E agora, hemos visto que los ángeles que suben y bajan por esa escalera por essa escada, son los redimidos, são os redimidos, que son como los ángeles como os anjos de Dios. de Deus. Por eso cuando le preguntaron a Cristo en una ocasión acerca de una mujer De uma mulher que se había casado que se havia casado y murió su esposo e morreu, y se casó de nuevo casou de novo con el hermano de su esposo com esse esposo. y se murió ese otro hermano del esposo O irmão do esposo também morreu. y se casó con el otro hermano, O outro irmão, y así hizo por 7 ocasiones, por 7 ocasiões, 7 hermanos 7 irmãos se casaron con la misma mujer. com a mesma mulher. Esa fue una parábola Essa foi uma parábola que le colocaron a Cristo, que lhe colocaram a Cristo. hubo un caso también Houve um caso também en donde una mujer onde uma mulher se casó con un hijo de Judá se casou com um filho de Judá y se murió ese hijo, e morreu esse filho. y se casó con el otro hijo E se casou com outro filho y murió ese hijo, e morreu esse filho. y así por el estilo. E assim por diante. Y cuando quedaba el último hijo, Quando restou o último a Judá, a Judá, él dijo, ele disse: si se casa con mi último hijo, se casa com o meu último filho, se va a morir también. vai morrer também. Y no quería dar a su hijo menor Ele queria conceder seu filho como esposo como esposo a esa mujer a essa mulher llamada Tamar. chamada Tamar. Pues pensaba Ele pensava muy mal ya acerca de ella, mal a respeito dela, ya tenía, estaba molesto con ella quizás, estava aborrecido por ela, quem sabe, porque había acabado con sus hijos. porque havia acabado com seus filhos. Y vean ustedes, ahora Vejam bem agora, le presenta un caso parecido ele apresenta um caso parecido en una parábola que hacen para Jesús, para Jesus. y le dicen luego E ele diz aí, logo, en la resurrección, na ressurreição, ¿de quién va a ser de quem será? esposo? Quem será o ¿De quién va a ser esposa? Quem? ¿De cuál de los 7 hermanos va a ser esposa a esa mujer en la resurrección? 7 irmãos, essa mulher será esposa. Y Cristo les dice, E Cristo lhes disse: en la resurrección na ressurreição, no se casan não se casa, ni se dan en casamiento, nem se dão em casamento, sino que serán o son, serán como los ángeles de Dios. como os anjos de Deus. O sea, eso nos muestra, Ou seja, isso nos mostra lo primero, que los ángeles no se que casan. os anjos não se casam. Y luego lo segundo, E depois, que los creyentes en Cristo nacidos de nuevo Cristo nascido de novo, no van a tener casamiento não terão casamento ni en el reino milenial no reino ni en la eternidad. nem na eternidade. Ellos tendrán una misión muy importante Missão en el reino del Mesías. do Messias. Serán sacerdotes, Sacerdotes, serán reyes serão reis y jueces también. e juízes também. Ahora, ¿qué será Agora, aqui serão. de los matrimonios Acontecerá
acontecerá com os matrimônios, en el reino milenial no reino milenial y en la eternidad. e na eternidade. Serán compañeros Serão companheiros para trabajar para trabalhar en la misión que na tendrán missão que tem en ese reino milenial. esse reino milenial. No habrá Não haverá el sentimiento que hay o sentimento que há matrimonial matrimonial en estos cuerpos terrenales. nestes corpos terrenais. Y ahora E agora, Él dice, ele disse: serán como los ángeles de Dios, serão como os anjos que ni se casan que não se casam, ni se dan en casamiento. No se casan. não se casam. Por lo tanto, Portanto, esos creyentes en Cristo, esses crentes em Cristo, de edad en edad, son los que suben por esa escalera sobem essa escada que es Cristo, que é Cristo, escalera que lleva al cielo. que leva ao céu. De edad en edad De era em era, hay un escalón há degrau, donde suben onde sobem esos ángeles de Dios, esses anjos de Deus, esos creyentes en Cristo. esses crentes em Cristo. De eso habló Cristo Isso Cristo falou en el capítulo 1, no capítulo 1, verso 51 de San Juan, versículo 51, cuando dijo, quando disse, y les dijo, de cierto os digo, disse-lhes, em verdade vos digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto daqui em diante vereis o céu aberto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. descendo sobre o Filho do Homem. El Hijo del Hombre O Filho do Homem es la escalera. é a escada, Suben y descienden sobe e desce sobre el Hijo del Hombre. o Filho do Homem. Y ahora E agora, Cristo Cristo también es casa de Dios, também templo de é Dios. Deus, templo de Deus. Cada creyente en Cristo, Cada crente em Cristo, como individuo, como indivíduo, es casa de Dios también. casa de Deus, Templo de Dios, templo de Deus. Dios habita Deus habita en el creyente nacido de nuevo, nascido de novo en el alma na alma, donde está el trono de onde está Dios. o trono de Deus. Porque el alma es el lugar A santísimo alma é o lugar en santíssimo cada persona. em cada pessoa. Y la iglesia E na igreja también também, es el templo de a Dios, igreja também é o templo la de casa de Deus, a Dios. casa de Deus. De eso habló San Pablo Isso que São Paulo falou en 1 de Corintios, em 1 Coríntios, capítulo 2, capítulo 2, de capítulo 3, corrijo, capítulo 3, corrijo. dice, Diz, verso 9 en adelante, versículo 9 em diante, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Edificio de Dios, Edifício un templo, templo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada como edifica sobre ele. Está hablándonos Estamos falando de que le está poniendo el fundamento que ele está colocando um fundamento doctrinal doutrinário en la iglesia de Jesucristo entre los gentiles, Cristo entre os gentios, y sobre ese e fundamento sobre esse fundamento estarán construyendo estarão construindo el templo de Dios, o templo de Deus, o sea, ou seja, la iglesia a igreja del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo, Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. La iglesia está fundada A igreja está fundamentada
sobre la revelación de Jesucristo. revelação de Jesus Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, E se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, la obra de cada uno se hará manifiesta, a obra de cada um se manifestará, porque el día la declarará, pois aquele dia demonstrará, pues por el fuego será revelada. porque será revelada no fogo, Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Mas o tal será salvo todavía como que pelo fogo. O sea, Ou seja, que tendrá muchos problemas terá muitos problemas en la vida. na vida. ¿No sabéis que sois templo de Dios Não sabeis vós que sois santuário de Deus, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? que o Espírito de Deus habita em vós? Aquí nos habla que cada cristiano Aqui nos fala que cada cristão es templo de Dios como individuo, de Deus como indivíduo, un templo humano. templo, Así como Jesús assim como Jesus, era el templo humano de Dios, donde Dios estaba en toda su plenitud. em toda a sua plenitude. Y ahora miren lo que dice: si alguno destruyera el templo de Dios, Se alguém destruir o santuário de Deus, Dios le destruirá a él. Deus o destruirá. Cualquiera Qualquer um que destruya que destrua a un cristiano a um cristão, de alguna forma, de alguma forma, lo mate, o mate, lo destruya físicamente destrua fisicamente o ou espiritualmente, espiritualmente, dice, diz, Dios lo destruirá a él. Deus o destruirá. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, Porque santo es. sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Son personas separadas São pessoas por Dios separadas por para Deus, formar su templo, formar o seu templo, su iglesia, a sua igreja, y esas mismas personas como individuos essas pessoas como indivíduos ser templo de Dios también. são templos de Deus. Y el Espíritu de Dios morar O Espírito de Deus en esas personas pessoas y en la iglesia e formada por esas personas. a igreja formada por essas pessoas. Y por cuanto la iglesia es el templo espiritual de Dios, cuerpo mixto de Cristo, los creyentes en Cristo como individuos lo son también, O são também. así como Dios obró por medio de Cristo, Por meio de Cristo, Cristo obra Cristo opera por medio de su iglesia, através da sua igreja, o sea, por medio de los miembros de su iglesia. da sua igreja. Todo lo que estaba Tudo o que estava en Dios, em Deus, Él lo colocó en Cristo. Ele colocou em Cristo. Y todo lo que estaba en Cristo, Tudo o que estava em Cristo, Él lo colocó en su iglesia. colocou em sua igreja. Y ahora E agora podemos ver podemos ver que así como Dios obraba a través de Cristo, Deus operava através de Cristo. Cristo está obrando Cristo está operando desde el día de Pentecostés de Pentecostes en su iglesia. em sua igreja. Y todo lo que hará, E tudo o que fará lo hará por medio de su iglesia, através da sua igreja, a través de los miembros através dos membros de su iglesia. da sua igreja. De su iglesia surgen Da sua igreja surgem los mensajeros os mensageiros de cada etapa, de cada edad, de cada edad. de cada era. Y de ahí surgirá E daí surgirá el mensajero o mensageiro final, final, o sea, mensajero seja mensageiro de la edad de la piedra angular da era da pedra angular para gentiles para gentios y para judíos e también. para judeus também. Y Dios obrará
E Deus operará por medio de su iglesia por meio da sua y en su iglesia e em sua igreja y a través e a del mensajero que él tenga que ele tem para esa edad de la piedra angular, pedra angular, el cual será o que será un mensajero dispensacional mensageiro dispensacional para la dispensación del reino, do reino, así como otras dispensaciones tuvieron sus mensajeros, tiveram seus como la dispensación de la inocencia da inocência, tuvo a Adán, teve a Adão, luego da la de la conciencia, depois a da consciência, más adelante adiante, tuvo a Set, teve a Sete, luego la del gobierno humano tuvo a Noé, a Noé, la dispensación de la promesa a promessa tuvo a Abraham, a Abraão, la dispensación de la ley a dispensação da lei, tuvo a Moisés, de Moisés, la dispensación de la gracia a graça ha tenido a a Jesús Jesus, y la dispensación del reino e a dispensação tendrá un mensajero dispensacional también. dispensacional também. En todos esos mensajeros Todos esses mensageiros ha estado Dios esteve en Espíritu Santo obrando a través de ellos. através deles. Y a ellos les tocó A eles lhes foi traer el mensaje trazer a mensagem para esa dispensación. para essa dispensação. Luego los mensajeros Os mensageiros de diferentes edades de diferentes edades dentro de cada dispensación dentro de cada dispensação son menores são que el mensajero que o mensageiro de esa dispensación dessa dispensação que abrió esa dispensación. abriu essa dispensação Para la edad de la piedra angular para a era da pedra angular. también habrá un mensajero dispensacional que abrirá esa dispensación Essa dispensação porque Dios colocará en él Deus colocará nele el mensaje a mensagem para esa dispensación, para essa dispensação, el cual él hablará o qual ele, y Dios lo respaldará Deus o respaldará, en todo lo que él estará diciendo estará dizendo de parte de Dios. parte de Deus. Esa será la edad Essa será a era de la adopción da adoção para los hijos e hijas de Dios. dos filhos e filhas de Deus. Esa será la edad Essa será para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación a transformação de los creyentes vivos crentes nacidos de nuevo. Por eso en otras edades isso em outras eras de la iglesia da igreja no pudo ocurrir la resurrección de los muertos y transformación de los vivos transformação dos vivos, para estar en cuerpos glorificados, corpos glorificados. porque esa Porque manifestación, essa manifestação, esa bendición para la iglesia, essa bênção para a igreja, que es la adopción de los creyentes en Cristo crentes em Cristo, como hijos e hijas de Dios filhos e filhas de Deus, en cuerpos glorificados, corpos glorificados, es para la edad de la piedra angular, la edad de la adopción, a era da adoção, la edad de oro. a era de ouro, Y por lo tanto, e portanto será la edad será a era del lugar santísimo, do lugar santíssimo del templo espiritual de Cristo. do espiritual de Cristo, O sea, ou seja, el lugar o santísimo lugar santíssimo de la iglesia da igreja del Señor Jesucristo. Senhor, Porque la iglesia del Señor Jesucristo, como cuerpo místico de creyentes, de crentes, es la casa de Dios, é a casa el templo de Dios, el tabernáculo de Dios de Deus en la tierra. na terra, Es casa de Dios é casa de Deus, y puerta del cielo, porta do céu, porque la puerta porque a porta está en la casa. está na casa, La casa es la iglesia a casa é a igreja, como cuerpo místico o corpo de Cristo, y la puerta es Cristo. a porta é Cristo, Y también Él es el camino y también Él es la escalera a escada, para subir por ella subir por ela al cielo. ao céu. En la parte alta de la escalera Na alta da escada estará Dios estará Deus, hablándole falando a Jacob, a Jacob, a Israel. a Israel. La parte alta de la escalera Na alta da escada, corresponde a la edad de la piedra angular, a era da pedra angular, a la edad del lugar santísimo de ese templo espiritual. templo espiritual. Por esa causa, Por essa causa, para los judíos, para os judeus, todos los
predicadores que han tratado de convertirlos al cristianismo han fallado. Aún el reverendo William Branham quiso ir a los judíos y el Espíritu Santo se lo prohibió. Le dijo: no vayas a Israel. No es el tiempo todavía. El tiempo sería más adelante. Por lo tanto, sería en la edad de la piedra angular, la edad de oro, la edad del lugar santísimo. Y así como Dios le habló al pueblo, y el pueblo de Israel lo oyó desde el monte Sinaí, hablando desde el monte Sinaí, y le dio las tablas de la ley a Moisés, así Él está en el monte de Dios correspondiente al nuevo pacto, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Él llamará a su pueblo desde la edad de la piedra angular. Ahí estará Cristo manifestado en el día postrero, hablándole a su iglesia, y le hablará también al pueblo hebreo, porque ahí estarán los ministerios de Jesús, de Moisés y de Elías, siendo operados por el Espíritu Santo en el mensajero correspondiente a esa dispensación del reino, pues es la dispensación del reino la que se abre en la edad de la piedra angular. Por lo tanto, los ministerios de Moisés y Elías tratarán con el pueblo hebreo. El ministerio de Elías solo no podía ir a Israel. Por lo tanto, el tiempo para Dios hablar a Israel es en la edad de la piedra angular. Todo lo que estaba en Dios, Él lo colocó en Cristo. Y todo lo que estaba en Cristo, Él lo colocó en su iglesia. Por lo tanto, es a través de los miembros de su iglesia que Cristo obraría a través de todas las etapas de su iglesia. Y para este tiempo final, tenemos la promesa de una manifestación grande. Toda la edad de la piedra angular es la etapa de adopción. Y por consiguiente, es la edad en que Él estaría obrando después de las 7 edades de la iglesia. Todas las cosas que están prometidas para Dios hacer en el tiempo final, en el día postrero, que es el 7º milenio de Adán hacia acá, Él lo hará en medio de su iglesia y a través de su iglesia. Y por consiguiente, ahí colocará el instrumento que Él tenga para ser el mensajero de la dispensación del reino. Y a ese mensajero lo respaldará. Así como estuvo con Moisés, estará con él. Así como estuvo con Josué, estará con él. El Espíritu Santo, a través de ese mensajero, nos llevará a la tierra prometida del nuevo cuerpo y a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Y también nos llevará en esa edad, Cristo en el arrebatamiento rapto de su iglesia, a la casa de nuestro Padre Celestial para la cena de las bodas del Cordero. Porque la iglesia del Señor Jesucristo es la casa de Dios, el templo de Dios en el Nuevo Testamento, donde Él, en Espíritu Santo,
Santo ha estado morando esteve morando desde el día de Pentecostés. desde Pentecostes. El templo de Dios en la tierra. De Deus na terra. Esa es la iglesia Essa é del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo, la cual es casa de Dios que é casa de y Deus, puerta del cielo, porta do céu. porque tiene la puerta Tem a porta que es Cristo. que é Cristo. Cristo dijo en el capítulo 10, verso 9 de San Juan: Do Senhor, yo soy la puerta. sua porta. El que por mí entrare será salvo. Será salvo. La única puerta de salvación Porta de salvação es Cristo. é Cristo. El único camino al cielo O caminho do céu es Cristo. La única escalera escada es Cristo. é Cristo. Cristo en su iglesia Cristo e sua igreja, en diferentes edades o escalones, eras ou degrau. hasta llegar hasta este tiempo final, Este tempo final, que es la parte alta de la escalera, parte alta da igreja, da escada, desde la cual desde a qual le estará hablando a Israel también. falando a Israel também. Y ahora, E agora, el templo de Dios en la tierra, Deus na terra, o sea, ou seja, la casa de a Dios, casa de Deus, el lugar o lugar de la presencia de Dios, presença de Deus, de la presencia de Dios de Deus, en Espíritu Santo, Espírito Santo, o sea, ou seja, Cristo en Espíritu Santo o Espírito Santo en medio de su iglesia, no meio da sua igreja, obrando operando en medio de ella no meio dela y a través de ella. através dela. La casa de Dios A casa de Deus en la tierra, na terra, para bendecir para abençoar a todas las naciones a todas as nações, desde su casa, desde desde su sua iglesia, desde sua igreja, para bendecir para abençoar a todas las personas todas as pessoas, desde su casa, desde sua a todas las personas que escuchan su voz, com a sua voz, su evangelio. seu evangelho. La iglesia del Señor Jesucristo A igreja do Senhor Jesus Cristo es un lugar terrible, é lugar terrível, porque es la casa de Dios. casa de Deus, Es un lugar é lugar donde ha estado Dios onde está Deus y está Dios en Espíritu Santo e o Espírito Santo, en este tiempo final, neste tempo final, obrando operando en lo que Él dijo que haría e no que ele disse que faria en este tiempo final. neste tempo final. Todo lo que Él ha prometido Tudo prometido para su iglesia para a sua igreja y todavía no se ha cumplido, ainda não se cumpriu, Él lo va a cumplir ele cumprirá en la edad de la piedra angular. a pedra angular. Por lo tanto, Portanto, atentos en nuestro tiempo, atentos em nosso tempo, escuchando la voz escutando a voz del Señor do Senhor, desde la parte alta de la escalera, da escada, porque porque la iglesia del Señor Jesucristo o Senhor Jesus Cristo es casa de Dios é casa de Deus, y puerta del cielo. Por eso es un lugar terrible, é um lugar terrível. porque Dios está en su iglesia Está em sua igreja y ha llegado e chegou a la etapa a etapa del lugar santísimo da Santíssima de su templo espiritual. do espiritual. Y de ahí estará hablando Daí estará falando todo el tiempo. todo o tempo. De ahí saldrá la palabra de Dios A palavra de Deus, para gentiles y judíos. filhos de judeus, Ahí saldrá la palabra de Dios de Deus para todas las naciones para todas as nações, y para todo ser humano. todo ser humano. De ahí ha estado saliendo la palabra del nuevo pacto. Saindo a palavra do novo pacto. Por lo tanto, Portanto, estemos atentos estejamos atentos a la palabra à palavra que Él nos estaría dando que Ele nos estaria dando para este tiempo final, neste tempo final, desde el lugar santísimo de su templo espiritual, de su casa, de sua casa, de su iglesia, sua igreja, de su pueblo, seu que es la iglesia que é a igreja del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Así es Assim é para el cristianismo, para o cristianismo, así es assim é para Dios, para Deus. y así debe ser Deve ser para todo ser humano. todo ser humano. La voz de Dios A voz de Deus, durante la dispensación de la gracia a sua graça,
se ha estado escuchando en la iglesia del Señor Jesucristo, y a través de la iglesia del Señor Jesucristo la ha estado escuchando la humanidad. a humanidade. Así es Assim é, en nuestro tiempo también, nosso tempo também, en la casa de Dios, casa de Deus, la iglesia na igreja del Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, donde han estado entrando tem estado millones de seres humanos seres humanos que han escuchado la predicación del Evangelio de Cristo, han nacido de la fe de Cristo en su alma, em sua alma lo han recibido como su Salvador, como seu Salvador, han sido bautizados en agua en su nombre, saciados arrepentidos de sus pecados, dos seus pecados, y Cristo los ha limpiado de todo pecado y los ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, y ha producido en ellos el nuevo nacimiento. Y así han entrado al reino de Dios, a la casa de Dios. Son são miembros de la familia de Dios, de la casa de Dios. casas de Deus. Y por consiguiente, E consequentemente, vuestra ciudadanía vossa cidadania está en el cielo, está nos céus, de donde esperamos donde esperamos al Señor Jesucristo, Senhor Jesus, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, da nossa humilhação, para que se conforme para que seja conforme a su cuerpo, ao corpo da sua glória, o sea, un cuerpo glorificado. um corpo glorificado. Todo eso Tudo isso es para la iglesia del Señor Jesucristo, que es la casa de Dios, el templo de Dios en la tierra, a terra conforme conforme a como estaba prometido. prometido. Y ahora E agora, vean las palabras de San vejam as Pablo palavras de São Paulo, en el capítulo 6 no capítulo 6 de segunda de de Corintios, 2 de Coríntios, verso 16 en adelante. 16 em diante. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? E que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Pois nós somos santuário de Deus vivo, como Deus disse. Como dijo Dios, como Dios dijo, habitaré y andaré entre vosotros, Neles habitarei e entre eles andarei, y seré su Dios, e eu serei o seu Deus, y ellos serán mi pueblo. eles serão o meu povo. Por lo cual, Pelo que salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, separai-vos, diz o Senhor, y no toquéis lo inmundo, não toqueis coisas y yo os recibiré, eu vos receberei, y seré a vosotros por Padre, e eu serei para vós Pai, y vosotros me seréis por hijos e hijas, filhos e filhas, dice el Señor Todopoderoso. poderoso. Eso es lo que nos ha enseñado San Pablo São Paulo nos ensina con relación a la iglesia del Señor Jesucristo y a cada miembro cada membro de su iglesia como individuo. Hay muchas personas há muitas pessoas entre los gentiles entre os gentios y entre los judíos e entre os judeus que no saben que não sabem que la iglesia del Señor Jesucristo que Jesus Cristo es la casa de Dios é Deus, y puerta del cielo, porta do céu, y que es un lugar terrible que é um lugar terrível, porque está la presencia de Dios. a presença de Deus. Por lo tanto, Portanto, toda persona que quiera ir al cielo quem ir ao céu escuchará la voz escutará a voz de Dios de Deus desde la casa de Dios, da casa de Deus, que es su é a iglesia. sua igreja. Para este tiempo, Para este tempo, así como habló en edades pasadas, como nas eras passadas, en la edad de la piedra angular, na era da pedra angular, ha prometido prometeu que estaría hablándole que estaria falando tanto a su iglesia tanto a sua igreja como al pueblo judío. ao povo judeu. Este es el tiempo más glorioso de todos, Todos de todos, el tiempo para la adopción, para a adoção, o sea, ou seja, para obtener el cuerpo glorificado glorificado, cuando los muertos en Cristo resuciten. Resucitarán en cuerpos glorificados y eternos y jóvenes para toda la eternidad. toda a eternidade.
inmortales. imortais. Ahí es donde los creyentes en Cristo obtendrán la inmortalidad física. Mortalidade física. Los que durmieron o murieron Ou morreram. al resucitar en cuerpos glorificados, y los que estamos vivos y permanezcamos vivos, Somos vivos. seremos transformados y entonces obtendremos la inmortalidad, A imortalidade. obtendremos Obteremos la juventud eterna, a juventude eterna. obtendremos Obteremos la vida eterna a física vida eterna física. y seremos E seremos como los ángeles, como os anjos quienes se casan que não se casam ni se dan en nem casamiento. se dão em casamento. La casa de Dios A casa de Deus en la tierra. na terra. Hemos visto Temos visto la casa de Dios a casa de Deus en diferentes etapas em diferentes por las cuales ha estado pasando. etapas esteve passando. Y hoy estamos viendo E hoje estamos vendo en qué etapa se encuentra que etapa se encontra la casa de a Dios, casa de Deus, que es que é templo de Dios. templo de Por lo tanto, Portanto, tendría atrio, teria átrio, que eso corresponde que isso corresponde al Antiguo ao Testamento, Velho Testamento. y tendría lugar santo, Essa que eso corresponde corresponde al Nuevo Testamento, ao Novo Testamento y corresponde e corresponde a la dispensación de la à gracia. dispensação da graça. Pero tendría también lugar santísimo, Também o lugar santíssimo. porque un templo sin lugar santísimo O lugar santíssimo no es un templo para Dios. tem um lugar a Deus. El lugar santísimo O lugar santíssimo es representado é apresentado en esta parte nesta parte de todo auditorio de todo o templo o templo de concreto o madera ou madeira que es construido. que é construído. Pero en realidad Mas na realidade, el templo de Dios o templo de es la iglesia del Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. La componen, la forman los miembros Os membros de ese cuerpo místico de creyentes. dos crentes. Y ahora E agora ya sabemos dónde nos já encontramos. sabemos onde nos encontramos. En la Na trayectoria trajetória de la iglesia da igreja, y de Cristo en su iglesia, de sua igreja, llamando y juntando a sus hijos chamando seus filhos de edad en edad. de era em era. Ya sabemos Já sabemos dónde sería el llamado qual seria o chamado de este tiempo final. deste tempo final, Sería en la edad de la piedra angular, na era da pedra angular, donde se abre onde se abre la dispensación de los reinos y en donde se entrelazan onde se entrelaça la dispensación de la gracia a dispensação da graça con la dispensación de los reinos. do reino. Y por consiguiente ahí Consequentemente, aí, habrá dos mensajes. haver duas mensagens. El mensaje del Evangelio de la gracia O Evangelho da graça y el mensaje e a mensagem del Evangelio de los reinos. do Evangelho do reino. Y por consiguiente Consequentemente, habrá un ministerio operado por el Espíritu Santo operado pelo Espírito Santo, que usará que usará el Evangelio de la gracia o Evangelho da graça y el Evangelio de los reinos. e o Evangelho do reino. Y por medio de ese mensaje, E por meio dessa mensagem, Dios estará hablándole Deus estará falando a su iglesia à sua igreja y al pueblo e hebreo. ao povo hebreu. Al pueblo hebreo Ao povo hebreu, con el mensaje del Evangelio del reino o Evangelho do reino, y a la iglesia e à igreja, con el mensaje del Evangelio de la o gracia, Evangelho da graça. y también le hablará con el mensaje del Evangelio del reino, Falando com a mensagem do Evangelho do reino, porque ellos entenderán eles entenderão, y sabrán hacer la separación. saberão fazer a separação. Por lo tanto, Portanto, reconocemos reconhecemos la bendición tan grande a bênção tão que nos ha tocado que nos corresponde al vivir en este tiempo final neste tempo final, en el cuerpo místico de Cristo. Cristo de Cristo. Pues estar fuera del cuerpo místico de Cristo Fora do corpo Cristo de Cristo, no es ninguna bendición, nenhuma bênção. porque la bendición está A bênção aí está en el templo espiritual de Cristo, de Cristo, que es su é iglesia. a sua igreja. Esa es la casa de Dios Essa é a casa, y puerta del cielo porta do céu, y lugar terrible, lugar terrível. porque Dios está en ese lugar Está nesse lugar. y Jacob, E Jacó, Israel, Israel, no lo sabía. não sabia. Por consiguiente, Israel, Consequentemente, Israel, el pueblo hebreo, o povo hebreu, tampoco lo sabría poucos, hasta llegar até chegar a la edad de la piedra à angular. era da pedra angular. Así como Jacob, Assim como Jacó, al mirar la parte alta, a partir vio la manifestación de Dios allí hablándole de Deus falando, y luego supo que Dios estaba en ese lugar. soube que Deus estava nesse lugar.
Así será Assim será en este tiempo final. neste tempo final. Es ahí a donde los judíos verán É onde os judeus verão la presencia del Dios de Israel o Deus de Israel manifestada, manifestada, hablándole falando su palabra, a sua palavra, el evangelio del reino, o evangelho do reino, para llamar y juntar para chamar a juntar 144,000, 144 12,000 de cada tribu, de cada tribo, y luego e depois el resto o restante escuchará escutará en su debido tiempo. em seu devido tempo. La casa de Dios, A casa de Deus, el templo de Dios templo de Deus en la tierra. na terra. Ese es el Betel espiritual O Betel espiritual que fue representado allá foi representado lá, en Betel. foi representado lá em Betel. El templo de Dios O templo de Deus en la tierra. na terra. Yo escuché su voz Eu escutei a sua voz, en su templo, en su iglesia. em sua igreja, Nació la fe de Cristo en mi alma. Cristo nasceu em minha alma, Creí de todo corazón de todo coração, en Cristo em Cristo, y lo recibí como mi Salvador. como Deus Salvador. Fui bautizado en agua en su nombre Em seu nome, y Él me bautizó con Espíritu Santo y fuego y produjo en mí el nuevo nacimiento. o novo nascimento. Y así entré yo E assim eu entrei por la puerta que es Cristo logo que Cristo, a la casa de Dios a casa de Deus, para ser parte para fazer parte de su templo espiritual, do templo espiritual, de su casa. de sua casa. ¿Y qué más? E quem mais? Cada uno de ustedes también. Y nos continuaremos viendo E nos continuamos por toda la eternidad en el glorioso reino, en el glorioso reino de quién? De nuestro amado Señor Jesucristo. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Y nos veremos también el domingo próximo, No próximo domingo, Dios mediante, se Deus quiser, en este mismo lugar. neste mesmo lugar. O si tienen otro lugar, se los harán saber ustedes. Mostrar para vocês. Pasen todos muy buenas noches. Con ustedes, Com vocês, el reverendo Josué Cuña. Dios les bendiga y les guarde a todos.